Sí, hello. Ya. Probando. Bueno, entonces, el siguiente algoritmo es cuando sospechamos que la TEP, el paciente que sospechamos TEP tiene inestabilidad hemodinámica. Lo ideal o lo que propone la guía es realizar un eco transtorácico a pie de cama, y en lo que se va a centrar la discusión, o en lo que se va a enfocar, es ver si existen datos de disfunción del ventrículo derecho. Si sí, el paso a seguir es: ¿tenemos una angiotac o podemos realizar una angiotac inmediatamente y es factible? Si sí, realizamos la angiotac y este nos puede determinar si existe un embolismo pulmonar o hay que buscar otras causas del shock o de la inestabilidad hemodinámica. Pero si no tenemos datos de disfunción del ventrículo derecho, hay que buscar nuevamente otras causas del choque o de la inestabilidad hemodinámica. Entonces, cuando sospechamos de un paciente con TEP sin inestabilidad hemodinámica, podemos ocupar el algoritmo que ya habíamos presentado previamente. Vamos a evaluar la probabilidad clínica de TEP, ya sea con nuestra Gestalt, con escala de Wells, Ginebra, y dependiendo también del tipo de paciente. Si tiene una probabilidad clínica baja o intermedia para una TEP o es improbable, hay que determinar la prueba de dímero D. Y aquí vamos a ocupar los parámetros del GIRS que habíamos mencionado, ¿no? Si es positiva, hay que realizar una angiotac. Y pues si la TEP está confirmada o no, pues le vamos a dar tratamiento. Y si la prueba del dímero D es negativa, pues no vamos a dar tratamiento. Si la probabilidad es alta, el diagnóstico de embolismo pulmonar es alto, vamos a realizar la angiotomografía. Igual, podemos descartar o confirmar el embolismo pulmonar y con ello vamos a realizar el tratamiento. ¿Cuáles son los otros auxiliares de diagnóstico? Bueno, el electrocardiograma. Hay un estudio que se realizó aquí en México, es un poquito viejito, 2014, pero menciona cuáles son los patrones que podemos encontrar en el electrocardiograma, y este se dedicó a buscar la sensibilidad y la especificidad de los mismos. Para el complejo de McGinn-White, ellos encontraron en un estudio de 247 electrocardiogramas, una sensibilidad del 27% y una especificidad del 95%, con un valor predictivo positivo del 85% y 57% del valor predictivo negativo. Otro hallazgo que podemos encontrar en el electrocardiograma es un bloqueo de la rama derecha. La sensibilidad para este mismo fue del 23% y una especificidad del 88%, con un valor predictivo positivo del 64% y un valor predictivo negativo del 54%. Y la inversión de la onda T de B1 a B3, que bueno, aquí la sensibilidad pareciera que aumentó un poco, 68%, no es despreciable la especificidad, 88%, y un valor predictivo positivo del 84% con un valor predictivo negativo del 73%. Y aquí está, al menos el complejo de McGinn-White, pues vamos a buscar la onda S en D1, ¿sí? La onda Q en D3 y la inversión de la onda T en D3, igual. A esto es a lo que vamos a llamar el complejo de McGinn-White. Otro auxiliar de diagnóstico, pues puede ser una placa de tórax. Esta, pues la sensibilidad y la especificidad van a ser bajas debido a que puede haber mucho sesgo para la misma, pero bueno, sí. Y pues va a ofrecer también, o puede generar duda porque también va a ofrecer diagnósticos alternativos. Y solamente, digamos que puede aumentar un poquito la sensibilidad, porque si los síntomas han estado más de 3 días, solo hasta después de 3 días se puede apreciar el signo de Hampton, y es este de acá, una como radioposidad en triangulito, ¿sí? A nivel bueno, pues es completamente periférico, y acuérdense que mientras más periférica sea la lesión, es un signo de infarto pulmonar. En la tomografía, ¿cómo lo podemos encontrar? Igualmente de esta forma, ¿no? Aquí está y aquí está. La angiotomografía de tórax. Pues bueno, a diferencia de un escáner BQ, va a proporcionar o vamos a poder encontrar de forma adecuada, o lo podemos apreciar, el émbolo
y se pueden detectar las anormalidades en el parénquima que apoyan al diagnóstico de un embolismo pulmonar. La sensibilidad para este estudio, pues bueno, es variable del 57 hasta el 100% y la especificidad del 73 hasta el 100%. Y bueno, aquí cabe resaltar que mientras más distal sea el émbolo, menor será la sensibilidad y especificidad. Por eso este rango tan disperso entre sensibilidades y especificidades. Aquí podemos observar que, bueno, no, si fuera aquí si apreciáramos la obstrucción al flujo a nivel de esta zona, recordamos que puede ser una obstrucción o se va a llamar encilla, ¿no? Pero aquí la obstrucción va a estar a nivel de bronquio principal, a nivel de hemitórax derecho. Aquí podemos observar la obstrucción, es a nivel de la bifurcación de la arteria pulmonar. Otra vez podemos encontrar puede ser bilateral o unilateral, y aquí lo podemos observar, obstrucción del bronquio de la rama principal de la arteria pulmonar derecha y también de la rama pulmonar izquierda. Y se pueden ver imágenes en doble riel, y este tipo de pacientes al menos pudieran no tener una clínica tan exquisita porque también existe zonas en las cuales hay discreto flujo y eso puede generar un poquito sesgo. Bueno, de acuerdo a la guía. De acuerdo a la guía, pues tenemos estos tipos de estudios. La angiotac, el gamagrama BQ, el SPECT BQ y la arteriografía pulmonar. Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Del angiotac, pues las fortalezas es que precisión excelente. ¿Por qué? Porque nos puede decir, podemos ver o visualizar dónde está la afectación, podemos visualizar el defecto de llenado y visualizar el émbolo. Tiene bajo porcentaje de resultados no concluyentes, y como ya lo mencionamos, es poco, de 3 al 5%, y pues es rápido, ¿sí? Una angiotomografía no tomaría más de 10 minutos y podríamos tener el diagnóstico certero. ¿Cuál es la desventaja o la limitación? Pues recordemos que este tipo de estudios es similar, o los cortes tienen que ser similares a una tomografía pulmonar de alta resolución, y eso va a hacer que nuestro paciente sea expuesto a mayor cantidad de radiación. Tenemos que ocupar exposición al contraste iodado, y no tanto nos preocupa la alergia, porque bueno, como ustedes recordarán, no existe como tal una alergia al medio de contraste, sino que son efectos secundarios a la exposición del fármaco, ¿sí? Uso limitado en caso de alergia, que bueno, esto es controvertido, los alergólogos dicen que no existe, y pues es someter al paciente a contraste iodado, hipertiroidismo, los bemoles del uso del contraste en lesión renal, que si hay que ocuparlo, que si no hay que ocuparlo, el riesgo en mujeres gestantes, que bueno, como recordamos, no es nada despreciable la población en las cuales las mujeres pueden presentar este tipo de trastorno, la contraindicación la insuficiencia renal grave por el uso del contraste. Y bueno, la radiación pues va a ser una dosis efectiva cuando se ocupa de 3 a 10, y pues es importante. ¿Por qué? Porque en las mujeres no hay que menospreciar que pues se va a radiar el tejido mamario. El gamagrama BQ pues casi no tiene contraindicaciones, ¿sí? Pero la desventaja o la limitación más importante es que no va a ser concluyente en el 50% de los casos. Y bueno, al menos en comparación con una angiotac, pues va a ser menor la cantidad de radiación. El SPECT. Aquí tenemos que los resultados, la tasa de resultados no diagnósticos, pues es una ventaja. ¿Por qué? Porque va a ser menor al 3%, tiene una alta precisión, pero bueno, para interpretar el SPECT, pues va a tener, digamos, la desventaja de que tiene consideraciones técnicas y pueden caer en error, ya sea porque el paciente no coopera y demás. Tiene una variedad de criterios y no está validada en estudios prospectivos de los resultados. Y la arteriografía pulmonar, pues bueno, es históricamente, pero bueno, es la técnica estándar, aparentemente. Es un procedimiento invasivo, se podría decir que esa es como la limitación más importante. No está disponible en todos los centros hospitalarios, y bueno, requiere una mayor dosis de radiación. ¿Sale? Con el ecocardiograma. En el embolismo pulmonar de alto riesgo, la ausencia de los signos que vamos a hablar aquí,
excluyen al paciente con embolismo pulmonar como causa de la inestabilidad. Como ya lo comentamos, paciente hemodinámicamente inestable, tenemos que realizarle el eco para ver si tiene repercusión sobre el ventrículo derecho. La dilatación del BD es menor del 25%, pero también el que no lo encontremos tampoco ayuda a excluir el diagnóstico. Y no es imprescindible como parte del paciente hemodinámicamente estable, pero sí va a ser de ayuda útil en el diagnóstico diferencial cuando abordamos una disnea aguda en el servicio de urgencias. Entonces, ¿cuáles son los signos que marca la guía que podemos encontrar? Pues agrandamiento del BD en un plano largo del eje paraesternal. Recordemos que este signo vamos a encontrarlo en menos del 25%, pero si lo encontramos va a aumentar mucho nuestra sensibilidad. El BD dilatado con un cociente basal BD-BI mayor a 1 y el signo de McConnell en un eje plano de 4 cámaras. Este va a tener una sensibilidad, lo podemos encontrar en el 12% de los pacientes. Aquí vamos a ver otro signo que el septo interventricular aplanado, ¿sí? En un eje plano corto del eje paraesternal. También lo encontramos en menor del, menciona la guía, no, este no viene en la guía, este menciona en el Brandwall que lo podemos encontrar en menos del 6% de los pacientes. La vena cava inferior distendida con una colapsabilidad inspiratoria disminuida en un plano subcostal, pero bueno, puede tener sus bemoles, el principal, y que no sería nada extraño en los pacientes hepatópatas, ¿no? El signo de 60-60, que menciona que puede haber una coexistencia de un tiempo de aceleración de eyección pulmonar menor a 60 milisegundos y el notch en mesosístole con un gradiente pico sistólico ligeramente elevado, menor de 60 milímetros en la válvula tricúspide. Por eso es la aceleración de eyección pulmonar menor a 60 y la disminución en la presión en la mesosístole del gradiente sistólico, ¿sale? Este signo lo podemos encontrar en mayor cantidad, podríamos decirlo, en el 20% de los pacientes, ¿sale? Y visualizar este signo, el trombo móvil en el corazón derecho, detectado en las cavidades del corazón derecho, se aprecian zonas hipoecoicas y pues la presencia del trombo lo podemos encontrar en un 4% de los pacientes con embolismo pulmonar, pero este hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque está asociado a que el paciente tiene mayor riesgo de mortalidad precoz. En el modo M, la TAP se va a estar disminuida a menos de 16 milímetros y la imagen por Doppler tisular, la velocidad pico sistólica está disminuido en el anillo tricuspidio menor a 9 centímetros sobre segundo. Y aquí. Podemos hablar mucho de estos puntos. Y sobre todo los más importantes, los más fáciles de hablar de ello. Hay que recordar que el programa no es mejor para el en todo caso es la conocimiento, para que si hay compromisos, pero de la función del poder es la pregunta. Por eso, lo que más vemos en una microscopía que puede hacer cualquiera del paciente es ver si hay dilatación. Y al buscar todo, bueno, si hay un tono, es muy evidente, no es el que ya la frecuencia está
hacer. Bueno, aquí. La presencia de electrones en las cavidades es mucho para ingresar. Lo que se hace mayor, tampoco tiene buenos resultados, es hacer la rutina, cierto número de procedimientos para hacer todo el camino, para hacer la terapia criminal y hacer la si no sería para las cosas sería una bueno, aquí los videos los tomé de YouTube University. Entonces, ahí está ya. Aquí nos va explicando más o menos qué es lo que vamos a observar. Normalmente es y el movimiento paralímpico y el está planeado, no tiene esa forma. La boquita del payaso. Y se ve muy pierde los dedos de también despegue. Y el ventrículo derecho es ninguno. Entonces, al perder eso, tiene una carga de presiones similares que han totalmente está marcado. Con la insuficiencia cuspide. Flujo de regurgitación. Y el gradiente de presión del 60-60. Signo del 60-60. Por eso es muy difícil verlas, a menos que sea un trombo gigante. Sí, sí, sí. Después de la pulmonar. Pero lo único que podemos ver con eco realmente es si hay una insuficiencia pulmonar. Y este es el que. Y bueno, el tamaño, sí, la presión de la. Aquí está el trombo. En este. No, los han dado trombos gigantescos. Aquí está el paciente sin trombosis profunda, pero se embolsó un fragmento nada más, pero el resto se veía desde la cara superior y hasta la ahí. Perdón, doctor Montiel. Es YouTube. Se veía muy bien, muy sana. Bueno, perdonen. Bueno, entonces, para determinar la escala de gravedad, aquí tenemos las escalas de gravedad. Ahora, ya que tenemos el diagnóstico, hay que determinar si el paciente o qué tipo de riesgo. Hay que determinar el estado de gravedad para determinar el riesgo de fallecer al menos a 30 días. Y, por ejemplo, en la versión original, en el que marca la guía, ocupa diferentes parámetros. Edad, sexo, que el paciente presente cáncer. ¿Por qué? Por el estado protrombótico que puede presentar este tipo de pacientes, que el paciente tenga insuficiencia cardíaca crónica y que pues, con ello no pueda llegar a compensar de forma adecuada. Una enfermedad pulmonar crónica, la frecuencia cardíaca de más de 110 latidos por minuto. ¿Por qué? Recordando lo que hablamos en la fisiopatología, el aumento de, pues, el círculo vicioso que genera esto, ¿no? Y la repercusión a nivel del miocardio del ventrículo derecho. La TA sistólica menor a 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque nos habla de la inestabilidad hemodinámica que puede presentar el paciente.
La frecuencia respiratoria, ¿por qué? Al haber mayor frecuencia respiratoria determina que pues el área, el espacio muerto, llamémoslo así, pues es más grande, ¿no? Y tiene que aumentar la dinámica respiratoria para tratar de compensar esa hipoventilación. Perdón, gracias. Temperatura menor a 36 grados, un estado mental alterado, ¿por qué? Repercusión otra vez nuevamente hemodinámica y la saturación arterial de la oximoglobina menor al 90%. Entonces, haciendo una sumatoria de todos los criterios o los puntos, podemos clasificar a nuestro paciente, ya sea en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Entonces, la clase 1, la suma de todos los puntos que lleguemos a encontrar en el examen físico, pues, y para clínico, va a ser al menor, clase 1 va a ser menor a 65 puntos y el riesgo de muerte a 30 días es muy bajo, ¿no? Del 0 al 1.6%. La clase 2 va a involucrar de 66 a 85 puntos y el riesgo de muerte pues va a ser considerado nuevamente bajo, pero bueno, ya al menos es algo más o menos considerable, de 1.7 al 3.5%. La clase 3, los puntos van a ser de 86 a 105 puntos y el riesgo de muerte es moderado, sale de 3.2 al 7.1, pero donde nos empezamos a preocupar un poco más es clase 4 de 106 a 125 puntos, porque el riesgo de muerte es alto, ¿sale? De 4 a 11.4 y más de 125 puntos es un riesgo de muerte muy alto que va del 10 hasta el 24.5%. ¿Ok? Para la revisión original se trató de simplificar este tipo de criterios y en la versión simplificada de la estratificación del riesgo para la guía menciona que la edad va a depender un punto siempre y cuando o va a generar ruido, llamémoslo así, cuando el paciente sea mayor de 80 años, ¿sale? Cuando el paciente tiene cáncer, pues va a presentar un punto más. Cuando tenga insuficiencia cardíaca crónica, igual, un punto. La frecuencia cardíaca de más de 110, otro punto. La tensión arterial sistólica, otro punto. Y de ahí bajamos a la desaturación, ¿no? O niveles bajos de 90% en la oxiohemoglobina. Y bueno, aquí, en la versión simplificada, 0 puntos. El riesgo de muerte a 30 días es del 1%. Y esto pues va a ser el rango en el del coeficiente de intervalo de confianza. Más de un punto, bueno, no nos dice mucho, el riesgo de muerte a 30 días es de 10 a 0.9%, por lo que pues bueno, si tenemos la oportunidad de clasificarlo en la versión original, pues podemos estratificar de mejor manera a nuestro paciente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Toma decisión. Sí, no apoya mucho. Sí. Entonces, para otros scores para la estratificación de riesgo avanzado, pues bueno, ya ocupa al menos el score de BOVA, ocupa diferentes tipos de parámetros, no tanto clínicos, pero ya son como más paraclínicos. Si el paciente presenta elevación de troponinas cardíacas de alta sensibilidad, va a tener 2 puntos. Si hay disfunción del ventrículo derecho, ya sea por el eco transtorácico o por la tomografía pulmonar, el arteriograma pulmonar por CT, tomografía computada, van a ser 2 puntos. Fíjense, nuevamente, si la frecuencia cardíaca es mayor a 110, va a ser 1 punto, pero aquí nuevamente llama la atención la inestabilidad hemodinámica. Presión arterial sistólica entre 90 y 100 o menor de esta misma, pues van a generar esto. Aquí lo estratificamos. Si es un paciente de bajo riesgo, van a ser de 0 a 2 puntos, ¿sí? Y de riesgo intermedio de 3 a 4 y de riesgo intermediamente alto, más de 4 puntos, ¿sale? Y para el FAST score, pues bueno, los niveles de elevación de la
de las troponinas, la presencia de síncope y la taquicardia, pues aquí van a determinar. Va a ser de bajo riesgo, menor a 3 puntos, pero si es de un riesgo de alto o moderado, va a ser mayor de 3 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, también para la guía, la presencia de inestabilidad hemodinámica, la presencia de inestabilidad hemodinámica, con ello nos ganamos que nuestro paciente tiene riesgo de muerte precoz alto, ¿sale? Si los parámetros clínicos de la gravedad pues van a ser diferentes, si nuestro score va a ser de 3 a 5, ¿qué es lo que va a llamar la atención? Alto, cuando está presente. Intermedio, intermedio alto, intermedio bajo. ¿Sí? Cuando hay disfunción del BD en el eco transtorácico, el riesgo puede ser catalogado en alto, intermedio, ¿sí? Y cuando hay una alta concentración de troponinas, con ello también nos dice que si están muy positivas, llamémoslo así, es un paciente con riesgo alto, pero también el hecho que haya elevado troponinas lo cataloga inmediatamente en un riesgo intermedio alto, ¿sí? Entonces, tratamiento. Como siempre, el ABCD en este tipo de pacientes graves, pues bueno, lo importante aquí va a ser la asistencia hemodinámica y respiratoria. Hay que mantener como meta, o lo más importante, el aporte de oxígeno y ventilación. O bueno, vamos a tener que tomar medidas cuando exista esto, de saturación menor al 90 cardíaco. Podemos ocupar o optar por ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva, pero siempre hay que tener precaución al administrar el PIP. No debemos de manejar PIPs altos por el estrés que va a ocasionar sobre el BD. Y el volumen total, pues aquí al menos se recomienda que ocupemos volúmenes un poquito bajos, ¿no? Empezar con 6 mililitros kilogramo de peso y mantener la meseta menor a 30 centímetros de agua. Y pues el manejo de la insuficiencia del ventrículo derecho en agudo, ¿sale? ¿Cuáles son las estrategias? Pues bueno, al tratar de optimizar el volumen, administración con precaución de una carga de fluidos, menos de 500 mililitros en un lapso de 15 a 20 minutos. Como bien dijo el doctor, el ventrículo derecho está acostumbrado a manejar volumen y no presión, ¿no? Y el uso de los vasopresores. Recordemos que en OREPI lo que debemos de ocupar de 0.2 a 1 gama y pues va a aumentar el inotropismo del BD o va a aumentar la presión arterial sistémica, promueve las interacciones ventriculares positivas y restaura el gradiente de perfusión coronaria. La dobuta, bueno, ahí también sí se puede ocupar, pero hace énfasis la guía en que se tenga precaución con lo mismo. ¿Por qué? Porque al aumentar el inotropismo del BD, para reducir las presiones de llenado, pero puede agravar la hipertensión arterial y... Ay, es que aquí, sí, está tapando. Y pues también puede desencadenar arritmias, pero también puede aumentar el estrés sobre el BD, ¿no? El aumento del requerimiento de oxígeno e inducir más falla incluso del BD. Y el soporte circulatorio mecánico, pues bueno, aquí ya empiezan a hablar de ECMO, ¿no? Con un soporte vital extracorpóreo, pero bueno, desconozco si aquí al menos en nuestro centro médico hay ECMO, ¿no, verdad? ¿Cuáles son las ventajas? Un técnico especialista en ECMO, tiene que estar las 24 horas, tiene que estar un experto las 24 horas en el ECMO de los turnos, y eso cuando lo rentan, tienen que, o sea, va parte de la renta, está vigilando en su turno una fábrica exclusivamente. Sí, pegas. Sí. Pero muchas
Pero eso es una versión siempre está, y ya tienes el poder de la manipulación de todas las medidas para estabilizarlo y utilizar de eso de una mala situación. Ok. Y bueno, aquí lo más bonito, podríamos decir, la anticoagulación. Vamos a ocupar anticoagulación parenteral cuando la probabilidad clínica o catalogamos a nuestro embolismo pulmonar como de alto riesgo o de intermedio. Se pueden ocupar, o bueno, la tendencia era ocupar, la tendencia ahora es ocupar anticoagulantes no dependientes de la vitamina K, pero se han seguido ocupando antagonistas de la vitamina K como tratamiento puente. La estrategia oral de los de riesgo alto. Y en, sí, sí, sí. El uso de los anticoagulantes directos son prioridad al bebés, no necesariamente en el contexto adulto. Y los antagonistas de vitamina K, a menos que tengamos suficiente de una relación de vitamina durante la hospitalización o las funcionamientos de vitamina no fraccionando. El estudio que habló o determinar que podríamos ocupar nuevos anticoagulantes no dependientes de vitamina K, pues es el peito. El peito 1, la verdad, tuvo muchos bemoles, no fue un ensayo exitoso, pero a partir de peito 2 dice que los pacientes con riesgo intermedio ya podemos ocupar de forma segura los nuevos anticoagulantes no dependientes de vitamina K. Incluso empezamos, o el que recomiendan ellos es el apixaban, ¿no? Como estrategia oral única, con dosis más altas de apixaban por 7 días o rivaroxaban durante 3 semanas, no fue inferior, comparando apixaban contra rivaroxaban. Y los antagonistas de vitamina K, pues podemos ocupar antes de, como dijo el doctor, estos son alegreso, pero antes tenemos que ocupar heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux, especialmente en los tipos en los pacientes que pueden o están desarrollando trombocitopenia inducida por heparinas. Fondaparinux es la alternativa, ¿sale? Y mantener al menos el INR entre 2 y 3, 2 días. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Al menos en urgencias, dependiendo del tipo de anticoagulación que vayamos a ocupar, heparina no fraccionada, ¿cuál es la dosis inicial? De 70 a 80 unidades kilogramo de peso, y después de este bolo, administrar de forma continua 17 a 18 unidades kilogramo de peso hora, de forma intravenosa. ¿Cuál es la restricción? La trombocitopenia inducida por heparina, ¿sale? ¿Y en cuánto tiempo ya vamos a empezar a determinar que ya existe efecto anticoagulante? Después de la hora, ¿sí? La enoxa, vamos a calcularla a dosis anticoagulante, 1 miligramo kilogramo de peso, cada 12 horas subcutáneamente. Pero el bemol es de que, bueno, hay que tener cuidado o ajustarla, no es completamente restrictivo su uso, cuando el aclaramiento de creatinina es menor a 30 mililitros minuto. ¿Y en cuánto tiempo vamos a esperar la respuesta? En 3 horas. Lo que tenemos acá. Puedes bajar la dosis segundos miligramos por kilo cada 2 horas, o una sola dosis a la 1 miligramo por kilo de 24 horas. Sí. La fondaparinux, como les comenté, podría ser la alternativa cuando tenemos trombocitopenia inducida por heparina. ¿Cuál va a ser la dosis? De 5 a 10 miligramos subcutáneo. Y también hay que tener cuidado cuando el paciente tenga un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros minuto. El pico de la acción es de 3 horas. Y pues los nuevos anticoagulantes, rivaroxaban,
tiene que empezar su anticoagulación con 15 miligramos oralmente con los alimentos, el bemol de el aclaramiento renal, pero aquí yo creo que sí está mal acá porque la Apixaban no está contraindicado en la enfermedad renal crónica. Y son... Es menor de 15, sí. Sí. Sí, entre 15 y 30 miligramos por minuto, bajas la dosis a 2.5 cada 12 horas. Menor de 15 y 30. Entre 15 y 30 tienes que usar la mitad de la dosis, a 5 miligramos, 2.5 miligramos cada 12 horas de rivaroxaban. El rivaroxaban puedo usar 15 miligramos, pero igual entre 15, perdón, mayor de 30. Si está por debajo de 30, no ya está proscrito. Si está entre 30 y 50, Aquí está. 15 miligramos. Ahora, la dosis de inicio con coagulantes directos es por 3 semanas, es una dosis más alta. Cualquier rivaroxaban son 15 miligramos. 15 miligramos. Por 3 semanas, ¿no? Y la Apixaban, por 2 semanas, 5 miligramos, 10 miligramos, 2 veces al día por 3 semanas y después de varias. Eso es Sí. Aquí está lo que mencionamos, el Apixaban, completamente, pues no proscrito, pero sí disminuir la dosis cuando el aclaramiento es menor a 15 mililitros minuto. ¿Cuál es completamente, no está recomendado en pacientes con un Child Pugh ya tipo C o una enfermedad hepática que ya esté ocasionando coagulopatía. Y el rivaroxaban. El rivaroxaban es igual otro fármaco anticoagulante, inhibidor del factor 10 activado, y pues bueno, completamente contraindicado cuando el aclaramiento es de 30 mililitros minuto, o tener cuidado incluso hasta los 15 mililitros. Y igual está contraindicado cuando el paciente tiene Child Pugh B o C. ¿Sale? Ahí es lo que vimos con nuestro paciente de trombo en la porta, ¿no? Bueno. Dabigatran y endoxaban. Y pues recordar que sí existe. Tenemos aquí también, tenemos las presentaciones. Pues también se puede presentar. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? Sí, pero en cuanto a, o sea, es muy efectivo, igual de efectivo que el factor desactivado. La diferencia es que estos, los estudios de sensibilidad, tienen una mayor tasa de cigarros, que también tiene algunos sesgos ese estudio, porque se usa en pacientes en nivel de, pues, si tienen mayor riesgo, el riesgo más alto, pues por supuesto el riesgo de sanidad va a ser mayor en los pacientes. Pero cualquiera de esos que tengan un mando, obviamente si hay disfunción renal, se disfunciona, también se hará. El oxaban es un excelente. Y bueno, algo que generaba miedo era como el bemol de este tipo de anticoagulantes es que, bueno, al menos hace 6 años no había cómo revertir su función o el antídoto, digámoslo. Entonces, Andexanet, sí existe antídoto para Apixaban, endoxaban y rivaroxaban. Este va a ser el de Andexanet. Y en cuanto al Dabigatran, el Idarucimab va a ser el antídoto para este tipo de anticoagulantes. Bueno, esto es en cuanto al tipo de paciente, ya sea de intermedio, de riesgo intermedio, pero los pacientes que ya tienen, son de alto riesgo y de riesgo muy alto, pues hay que optar al menos en realizar una trombolisis sistémica
El mayor beneficio de la misma va a ser a las primeras 48 del inicio de los síntomas, va a ser percutáneo por catéter, por ICP, llamémoslo así. Y bueno, ¿qué se puede hacer? La fragmentación mecánica, la aspiración de los trombos, puede ser farmacomecánico, utilizando ahí en la sala de hemodinamia la fragmentación mecánica y administrando trombolítico directamente. Y cuando ya encontramos el trombo, como lo mencionó el doctor, en las cavidades cardíacas, se tiene que optar por la embolectomía quirúrgica. Y bueno, la experiencia reciente parece que apoya cuando existe este tipo de pacientes de forma concomitante utilizar el ECMO. ¿Cuáles son los tratamientos con fibrinolíticos? El RTPA, ¿sí? El régimen va a ser un bolo o pasarlo durante 2 horas y después una infusión continua de 0.6 miligramos kilogramo de peso durante 15 minutos, ¿sí? Y la dosis máxima va a ser de 50 miligramos al día. La estreptoquinasa, que bueno, ya podríamos decir lo que es como anecdótico, pero pues si en el centro no tienen completamente un recombinante, pues se puede ocupar, ¿no? Y esto pues se difiere por los efectos llamémoslo de alergia, ¿no? Que puede llegar a tener, ¿sale? ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de la terapia con fibrinolisis? Aquí, historia de ictus hemorrágico o de ictus de origen desconocido, los ictus isquémicos en los 6 meses anteriores, una neoplasia en el sistema nervioso central, porque puede llegar a sangrar, traumatismo importante, una cirugía en las últimas 3 semanas anteriores, un trastorno hemorragíparo, que el paciente tenga hemorragia activa. Esto en cuanto a las indicaciones absolutas, y las relativas, pues bueno, que haya tenido un EBC isquémico transitorio en los últimos 6 meses anteriores, que el paciente ya tenga una terapia de anticoagulación oral, que la paciente esté embarazada o que esté en la primera semana del puerperio, que pueda tener antecedente de que se le haya puncionado en zonas que no son comprimibles, ya sea o más importante las punciones lumbares, que el paciente haya sido sometido a una reanimación cardiopulmonar traumática, que el paciente tenga una hipertensión refractaria, ¿sí? Siempre y cuando la presión arterial sistólica sea mayor a 180 milímetros de mercurio y a pesar del tratamiento médico no baje, la enfermedad hepática avanzada por la coagulopatía que pueden tener, una endocarditis infecciosa y una úlcera péptica activa. Entonces, podríamos englobar todo lo que vimos en la clase en este algoritmo. Si tenemos ya un diagnóstico positivo, sea por tomografía computada o una alta probabilidad con un examen, con un escáner BQ, hay que estratificar al paciente, de acuerdo a lo que ya hemos visto, si tiene repercusión hemodinámica. También hay que apoyar al diagnóstico en tratar de clasificar cuando encontramos la elevación de las troponinas, el BNP y con los datos del eco. Si tiene datos de embolismo pulmonar severo, hay que ocupar anticoagulación con heparina, ¿sí? Y pues si no los tiene, pues podemos optar por egresar al paciente siempre y cuando sean pacientes de bajo riesgo o de intermedio, ¿sí? Si tiene un embolismo pulmonar submasivo, ¿sí? Hay que iniciar la terapia con anticoagulación y ver con las contraindicaciones para una terapia trombolítica. Si existen absolutas, nada más revisar y considerar un filtro de vena cava, si son relativas o si existe ninguna. Si no tiene ninguna, hay que presenciar o evidenciar si tiene choque o una falla respiratoria o un retraso de 2 horas para la ICP. Y bueno, aquí podemos determinar si no las tiene, hay que ocupar o echar de mano el tratamiento con embolectomía o embolectomía mecánica. Y si hay un retraso significativo, pues hay que ocupar una fibrinólisis. Si el paciente tiene un embolismo pulmonar masivo
ya tiene alteraciones hemodinámicas, hay que iniciar la terapia con anticoagulación, hay que determinar si existen contraindicaciones para la terapia de fibrinólisis. Si son absolutas, hay que echar de mano con las terapias farmacológicas intravenosas. Si no, hay que echar de mano la fibrinólisis con la alteplasa, como el esquema que ya no habíamos visto. Y si el paciente continúa con esta repercusión hemodinámica, hay que considerar una trombectomía abierta. Este es el algoritmo de la guía. Paciente con un embolismo pulmonar agudo, hay que iniciar anticoagulación, dependiendo, o el tipo de anticoagulación va a depender del riesgo que presente el paciente. Existe inestabilidad hemodinámica, vámonos al sí. Si es de alto riesgo, tratamiento con reperfusión, con soporte hemodinámico. Si el paciente no tiene TEP, entonces hay que distinguir si es de bajo riesgo intermedio, se va con terapia de anticoagulación y puede ser manejado en casa de acuerdo al peito 2. Incluso ya salió peito 3. Si tenemos signos y síntomas de gravedad de la paciente con un PESI que sea de 3 a 4, un PES menor a 1 o regímenes alternativos, de realizar la determinación de troponinas y de acuerdo con ello reevaluar o recategorizarlo como de alto o de intermedio, de riesgo intermedio alto, de riesgo intermedio bajo. Ese paciente sí o sí se tiene que quedar hospitalizado y hay que considerar la terapia de reperfusión si continúa el deterioro. Si estos signos y síntomas catalogan al paciente como bajo riesgo, no existe, tiene alguna otra repercusión o no existe criterio para hospitalización, o si el paciente no tiene apoyo familiar o social, si uno es cierto, pues bueno, al menos hay que hospitalizarlo para mantenerlo en vigilancia. Pero si no existe indicación clara para una hospitalización, puede ser tratado en casa con nuevos anticoagulantes orales y con tratamiento domiciliario. ¿Sí? Y bueno, eso fue todo. No sé, sí. ¿Cuánto tiempo tienes para normalizar el paciente? Pues es de riesgo intermedio alto, riesgo alto. Tienes que conversar. ¿Hasta cuánto tiempo puedes? El mayor beneficio, habíamos quedado que era de 48 horas, pero lo ideal, las... Ajá. Porque es muy común que llegan a un hospital que no tienen la forma de hacer una evaluación completa del paciente, que llega y no es de checar si tiene indicación para que le responda que así el evento pasa 8 días y 4 meses. Y es el exactamente lo mismo para comenzar, se me está dando la invitación que se me dio puesto el beneficio y disminuye más el espacio. Es importante que sí se puede comenzar a hacer el gol estándar pues es la angiografía pulmonar. Tiene que ser interna por expertos. Para empezar, si no son exámenes organistas, pero los mismos organistas tienen que formarse, tienen que tener el conocimiento y el entrenamiento en el abordaje de vida pulmonar. Porque no solo es intentar hacer la prevención, es lo que se podría hacer en caso de que haya trombos en la arteria pulmonar o en los vasos principales, iguales. Si son distantes, no hay absolutamente nada. Pero puedes hacer intentar la formulación. Cuando ya pasó más tiempo, digamos 2 semanas, lo puedes comenzar, ¿sí? Pero ahí se puede hacer un tratamiento combinado con el ECOS, que es la fragmentación del trombo, pero se esconde con ultrasonido. La ultrasonido se fragmenta y se estira. ¿Sí? Aquí se ha hecho como 3 veces el dispositivo y el equipo está en parte de los servicios integrales.
y los resultados no son tan buenos, pero porque depende mucho del tiempo, ¿sí? Porque no solo se ha usado para en fase de la primera temporada, sino ya cuando pasaron más de 2 semanas, pues son globos que ya están más organizados, ya están más Adheridos. dosis, más brillantes, globos más difíciles que se rompan. Incluso, aún con lejos, trajes fragmentados y muy difíciles, además, tienes esa riesgo de que se fragmentan, sí, pero es que cada uno de los necesitados. No es fácil formar la decisión de la comunidad de primas que lo más importante del mejor resultado ahora es las tendencias que tenemos. Eso requiere ayuda a nuestra paciente. Porque además vas a los problemas que no tengan la porque entonces ya el panorama del paciente lo primero es pensar en la primera es ratificar inmediatamente, hacer todos los estudios necesarios para poder una evaluación del riesgo y tomar la decisión. Y solo pensar, si no tienen enfermedades, no habrían condiciones absolutamente. Bueno, informarse en discusión del derecho, se puede dar con unidades cuando hay discusión del derecho. Pero eso también esa recomendación que pone la de egreso temprano en pacientes que son de bajo riesgo, esto es basado en un estudio que ellos identificaron, pero bueno, de ellos lo hacían en menos de 48 horas, pues ingresaban, pero bueno, esto evidentemente son condiciones irreales actualmente. ¿Cuánto es lo menos en una TEP que no sea de alto riesgo, que sin discusión al tener un cardiograma? Sí, para eso ya comentaste que es una pulmonar y no tienes repercusión. Si no hay repercusión hemodinámica, no puedes ingresar a las características. Sí. En la mañana le hacen todos, porque me llegaron pacientes porque llevan todo, llevan hasta la mano, llevan anteriografía, y te llegan, los regresan, con datos de alarma, pero los mandan ellos se inconforman. Dice, no, nos dan bien, ahora, ¿cómo? Yo también te digo, si quieres internamos, pero te vas a seguir en el mismo tratamiento y eso es bueno. Porque debes de seguir sí, porque además tienes que, si es una pulmonía pulmonar, cierto de inteligencia nerviosa, pero no tienes que tener transformación. Entonces, el paciente también llevaba todo. Según la guía de indicación de anticorrupción, con respecto a la compresión hipocardiografica, si ya tienes trombos, tienes sospecha de TEP y por una de TEP, sospecha de TEP y con la ecocardiografía de la trombosis de miembros superiores a los positivos, y es directamente ecografía, directamente indicación de hecho, como pleno, recuerdo que si tienes un riesgo muy bajo, no hay que guardarlo, entonces, mientras te causa, te va a seguir haciendo. Ya no es un paciente, los tipos tienen que ser de comunicación, de movimientos que no son
Algunos 3 meses, si es que no debes, por alguna razón, tienes que suspenderlo. Después de mantener con los temas Y la pobreza es con la tierra. sí, se quiere llenar algo. Prácticamente todos los indígenas, tenemos que cuidar ¿Cuánto es el tratamiento? O sea, dice que 3 meses mínimo, o sea, no es obligatorio, 3 meses después, pero sé que si suspenden a los 3 meses o incluso hasta los 6 meses, el riesgo de recurrencia del tronco es exactamente igual a como si no hubieras dado una reducción. Y después, ¿cuánto es extendido? Entonces, ¿un año o más de un año? un año. Ahora, si te hacen hipertensión pulmonar, es si te hacen hipertensión pulmonar, se va a hacer. Obviamente, si tienen enfermedad de insuficiencia venosa, tienes que tratar eso. Si no se van a hacer eso. Si es un paciente que tiene una clase, claro, tienes que si no encuentras una causa identificable, el mínimo 3 meses, eso porque tengas que tener una población de pero hay que estar en que te toma parte de ese riesgo para ver si es paciente que tienes que buscar algo de acuerdo a esto. Quizá no hace para riesgo. Es una causa que va a ser resolver. Acá, por ejemplo, él está en riesgo. Y después de que quitarlos y evaluarlos, por